Bueno, primero y principal, muchas gracias por venir. Bueno, la parte que nos toca acá con el doctor Donati es explicarle medianamente cómo estamos trabajando dentro de lo que es el abordaje territorial, ¿sí? El abordaje vectorial específicamente de dengue, ¿sí? Ya que muy bien la doctora lo dijo recién, las medidas de prevención y control van directamente sobre el vector, ¿sí? Y hay que entender lo que también es una respuesta a nivel sistémico, de todo y cada uno de los integrantes y los distintos niveles del sistema de salud. El rol y las funciones que cada uno va teniendo son lo que van determinando el éxito o fracaso. Particularmente quiero hacer un paréntesis antes de empezar el desarrollo, lo que decía recién Doc. Obviamente si tenemos circulación viral en las medidas de prevención se fracasó, ¿sí? Suena duro decir fracasar, pero por lo menos que nos sirva como aprendizaje para ir corriéndolo. Tuvimos particularmente dentro de lo que son los ciclos, que mostraba el primer gráfico, nosotros venimos, a ver, para más o menos poner en contexto la provincia de Mendoza y cómo se fue dando el tema del último brote y los desafíos que nos va llevando dengue a nivel provincial y a nivel poblacional con la comunidad principalmente. El año pasado, más allá de que fue un año, fin de año del año pasado y principios de este año, hubieron demasiados eventos que a la Argentina la sacudieron de muchas razones. Cambios de gobierno sumamente abruptos, ¿sí? Todo lo que fue el sistema de salud eh, venía pasando ya por una crisis de abastecimiento importante en cuanto a insumos, equipamientos y demás. Y dentro de lo que fue el cambio de gestión, particularmente a Mendoza, como también bien lo dijo la doctora, nosotros veníamos teniendo la incidencia de casos importados, ¿sí? Nuestro volumen de casos eran en su inmensa mayoría casos importados, salvo en el año 22-23 que tuvimos 4 casos de los cuales no se pudieron determinar el nexo de origen, si bien su fuente fue importado, tuvimos 4 casos autóctonos, ¿sí? Los cuales no hubo dispersión, pero tuvimos 4 casos autóctonos. De 4 a 8.000 no hay mucho que hablar, pero particularmente el año pasado tuvimos, primero que no hubo una actualización de cepa ni de Serobar, ¿sí? Porque veníamos teniendo la costumbre de los que estamos teniendo eran DEN1, el cual es, si se lo quiere decir, sería sintomatopatología del libro, donde teníamos el dolor articular, dolor retrocular, fiebre, algo podía llegar a haber de mialgias profundas, pero era muy poco, y no se manifestaba la famosa fiebre quebrantahuesos que tan común es esta enfermedad. El año pasado tuvimos dentro de este conjunto de hechos poco felices, se sumó que lo que predominó fue DEN2, inclusive sobre DEN1 a nivel nacional, y Mendoza no fue la excepción, la cual tiene una sintomatología totalmente distinta, que era justamente lo que nos pasó en Guaymallén, específicamente fue nuestra zona cero. Veníamos en pleno mes, finales de enero, principios de febrero, se llenaban las guardias con casos de diarrea y que justamente la parte médica, sin esa actualización de cepa, estamos hablando de diarreas estacionales. Entonces, no, anda a tu casa tranquilo, dieta y volvíamos. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Abordamos este lugar, no encontramos febriles y nos estamos volviendo a la semana y estamos encontrando de una manzana casi el 85% febril. ¿Qué está pasando? Simultáneamente con eso, una doctora sumamente conocida en la provincia de Mendoza, la doctora Iris Aguilar, tuvimos muchos encuentros poco felices diciendo, ¿qué haces bajando por un evento DF, de enfermedad febril exantemática, si estamos bajando por dengue? Sí, pero están exantemáticos. ¿Pero qué es entonces? Resulta ser que también teníamos que era exantemática. Entonces, desgraciadamente, sumado a eso, digámoslo en lo médico, la actualización de cepa, veníamos y estamos tratando con un vector. ¿Sí? Un vector es un insecto directamente, y los insectos están, y sobre todo en la zona de Mendoza, zona que vive en crisis hídrica. Venimos de más de 10 años de crisis hídrica y el año pasado tuvimos demasiada agua. No fue el único problema. También hubieron lo que hoy estamos viendo, lo que se habla de superpoblación de mosquitos, es una población normal acorde a la cantidad de agua que hay actualmente en Mendoza, pero simultáneamente muchos deben haber visto el tema de la afluencia de picaduras por garrapata que hacía años que no se veía, sarnas,
estamos a nivel provincial con un brote en paralelo que como no transmite enfermedades, no jode mucho, que es la famosa chinche de cama. Y todo tipo, bueno, las pulgas, ahora son todos los animales, todo lo que se empezó a decir es, le tocó al mosquito también, pero también lo tuvimos en el mes de enero, febrero con el tema de garrapatas, las garrapatas y los mosquitos mutantes. No, no eran mutantes. Tuvieron las condiciones óptimas y como todo insecto en condiciones óptimas, dice, esta es mi oportunidad porque no sé cuándo me vuelve a pasar. Y tienen la particularidad que los huevos en un estado de resistencia que puede perdurar demasiado tiempo en el ambiente. Así que bueno, quería medianamente hacer esa salvedad, ¿sí? Para por ahí verlo desde el punto de vista sistémico también. Creo que el abordaje es totalmente integral, ¿sí? Lo que la doctora perfectamente explicó, el abordaje médico y toda la parte de lo que es la emisión de los primeros alertas iniciales, a partir de lo que es la ficha epidemiológica y posteriormente CISA. Y una vez que nos llega a nosotros el alerta, por favor pongan los números de teléfono en los alertas, se los rogamos a Dios. Porque es la falta de información dentro de lo que son los alertas de CISA es el principal fracaso en lo que son los abordajes territoriales porque no tenemos a dónde salir corriendo a tratar de matar mosquitos. Tan simple como eso. Bueno, como lo dice la presentación, era explicarles principalmente los tipos y las modalidades de abordaje y cómo se están relacionando, siempre tratando de ser condescendiente y cómo vamos articulando a los distintos efectores y los distintos niveles de gestión dentro de lo que es el sistema público, en este caso provincial. Básicamente trabajamos bajo tres ejes, ¿sí? El abordaje o control vectorial, el abordaje humano, llamémoslo así por ponerle algún tipo de, pero es más que nada un tipo de encuesta epidemiológica, y lo que es el abordaje o control ambiental, ¿sí? Dentro de lo que es el abordaje o control vectorial, principalmente lo que nosotros brindamos es, dentro de lo que son las actividades de la manzana del caso índice o la manzana problema, se empieza a hacer dos actividades de manera simultánea, casa por casa. Uno es una persona que va tomando los datos y va llenando los datos que se consignan en la planilla entomoepidemiológica, donde justamente son datos específicos del lugar. Hay una pesquisa al costado de todo lo que es la parte de febriles dentro de esa manzana, con una derivación directa al efector más cercano. Y otra de las personas hace lo que es la vigilancia entomológica. Nombre difícil de buscar mosquitos y larvas dentro y fuera de la vivienda, ¿sí? Tanto del paciente problema como de toda la manzana. En paralelo a eso, se hace lo que es el abordaje o control ambiental, donde a partir de esa manzana índice del caso problema, se solicitan 500 metros radiales, ¿sí? A esa manzana con todo lo que es la parte de descacharrado o levantamiento de basura de acequias, limpieza de acequias, mantenimiento de todo lo que es la parte de arbolado. Me estoy olvidando más. ¿Estamos bien? Sí. Vamos. Y lo que llamamos abordaje humano, ¿sí? Es lo que es un llenado de una planilla de febriles que justamente este año estamos en discusión cómo se va a sostener porque desgraciadamente tenemos demasiados agujeros en el balde, como les decía, desde el inicio con la falta de información. Estamos teniendo otra de las particularidades que estamos viendo que se están sucediendo, es que no hay indicación médico-paciente, como bien decía la doctora, es crucial la indicación médico-paciente indicando el aislamiento entomológico y que para eso suceda, aparte que el paciente tiene que hacer caso, el segundo es entregarle el certificado porque la mayoría de las personas lo primero que dicen, me indicaron que me quede en mi casa, pero si no voy a trabajar me echan. Suenan cosas sumamente sencillas, pero es la multifactorialidad que está teniendo dengue hoy por hoy. Acá un gráfico que fue muy esclarecedor, porque muchos hemos escuchado la regla de los 100 metros, desgraciadamente creo que es una de las más distorsionadas. Nunca entendí cómo se multiplicaban los factores, o en vez de decir las manzanas colindantes o las 8 manzanas colindantes se multiplicaban por 100. Y terminamos teniendo consultas que dicen, tienen que rociar 800 metros a la redonda. Bueno, acá justamente la idea es graficar los tres ejes de trabajo, ¿sí? La manzana, la parte en rojo es la manzana índice o la manzana de caso problema, donde les decía el abordaje, la búsqueda de febriles son las 8 manzanas colindantes o que está en amarillo, y los 500 metros radiales serían esos que están en verde, ¿sí? A partir de justamente el, el estrés que generó el sistema de salud, ¿sí? Sumado a la falta de recursos humanos y encontrarnos en pleno brote con que las capacitaciones y no sé cómo decir, la predisposición de mucho del equipo de terreno no estaba muy fuerte,
Sí. Ah, no, me equivoqué. Bien. Justamente en pleno brote se tuvo que salir a capacitar, generar todo lo que era la parte de los manuales técnico-operativos y viendo que justamente para hacer el abordaje efectivo de una manzana se necesitan 2 brigadas rotando la manzana de manera simultánea, hace un total de 4 o 5 personas por manzana. Para hacer el abordaje efectivo de 5 manzanas estamos necesitando entre 36 y 45 personas para hacerla de manera efectiva y en un tiempo prudente. Hoy, para los 4 departamentos del Gran Mendoza, para hacer una sola manzana no me alcanza todo el personal sanitario de los 4 departamentos. Entonces, es muy lindo cuando la epidemiología se puede aplicar a la práctica, pero justamente para tratar de mitigarlo y entendiéndolo como el caso índice y sus casas aledañas, o la manzana del caso índice como la unidad cero o nuestra zona cero, la intención fue justamente tratar de abocar todas las actividades directamente sobre la manzana del caso índice y para poder sostenerlas desde el principio de la temporada, pasando por las 4 fases de brote hasta que se termine la temporada. Obviamente en la medida que fuese posible, sobre todo a principios de temporada, fortalecer mucho, vuelvo para atrás. ¡Uy! No me equivoco en los botones. ¿Viste? Me llevo mal con la tecnología. La parte amarilla, justamente en la medida que se va iniciando, ¿sí?, la temporada, ver cómo se va comportando el brote, eso daría un indicador epidemiológico. Pero una vez ya iniciada la temporada, ya con la validación de la presencia de circulación viral, que justamente una vez determinada la circulación viral, la tenemos de por vida. Si algo aprendimos de COVID, una vez que tenemos circulación viral, la enfermedad vino para quedarse. Después dependerá de nuestras medidas preventivas o proactivas que podamos llegar a hacer para tratar de mitigar el avance. De nuevo, justamente lo que les comentaba es, la idea es optimizar el recurso que se puede llegar a tener a cabo, ¿sí?, dentro de los operativos. Los abordajes territoriales, al igual que cualquier herramienta o cualquier herramienta de registro o cualquier indicador que se quiera generar en el terreno, son dentro de lo que es la parte de la salud pública, son de las cosas más caras que existen. Y siempre, más da que siempre se habla en salud en general, se habla de que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Bueno, en este caso son mucho más que finitos, ¿sí? Entonces la idea es optimizarlo, tecnificar lo más que se pueda, generar el criterio técnico operativo para que también no sea una cuestión protocolar que digan, ah, la larva tiene que estar en un vaso transparente, pero yo lo encontré en un vaso negro. Es una larva, sacala, ¿sí? La idea es tecnificarlo, no generar robots, sino personas que justamente puedan llegar a tener el criterio técnico operativo para también poder comunicárselo tanto a sus pares como a la población en general. Y teniendo en cuenta eso fue que justamente se hizo mucho hincapié en 3 ejes, que es lo que les estoy marcando acá abajo, que es el llenado de la planilla, ¿sí?, para tener toda la información epidemiológica e ir tratando de generar los registros, indicadores y mapear todos los eventos que están ocurriendo en terreno, tanto los casos que se han ido confirmando o que son sospechosos, que es un dato importante, los que se han abordado y cómo han ido dando también qué tipo de larvas, qué tipo de mosquito, perdón, está circulando según la zona para diferenciar si es Culex o Aedes. Principalmente hablamos de la Aedes aegypti, pero también acá en Mendoza tenemos el Culex. Para que se pueda diferenciar, básicamente el Culex es el mosquito que realmente era mosquito en serio. Esa cosa negra, fea, grandota, jorobada, que no zumbaba, parecía un helicóptero, ¿sí? El Aedes no solamente ahora se ha vuelto domiciliario, sino que el Aedes, si prestan atención, antes decían, ay, mira, es negro con patitas grises o patitas blancas. Ya no sabes qué mosquito te están mostrando. Es cada vez más chiquito, cada vez más deslucido, cada vez más, pero casi invisible. Las alas son aproximadamente casi del tamaño del mosquito. O sea que el mosquito nos está dando la pauta, sumado a la poca información, pero la pudimos sacar bien y sacar muy bueno el jugo. Lo que hemos observado de la temporada pasada es que, primero y principal, de las larvas, todo lo que fue acequias o exteriores, las relaciones eran aproximadamente 50-50 Culex Aedes. La competencia estaba bastante equilibrada, sobre todo en zona urbana. Eso sí nos sorprendió, porque particularmente Culex es una especie más bien de zona rural y Aedes más de zona urbana. Pero lo que sí nos dio justamente la pauta de cómo empezar a comunicar dentro de lo que era la provincia de Mendoza
fue que el 100% de las larvas y mosquitos adultos encontrados intradomicilio eran todos Aedes. 15 días después que nosotros creímos que estaba la panacea, salieron de Buenos Aires siendo el mosquito mascota. Entonces dijimos, no descubrimos nada nuevo, pero sí se direccionaron todas las campañas publicitarias, que este fue otro gran desafío para la provincia de Mendoza. Nosotros en pleno abordaje territorial, acá nosotros particularmente, bueno, dentro del departamento tenemos las vectoriales, que las dos principales para Mendoza, bueno, ahora pasó a ser una principal dengue, pero la principal es Chagas. En la provincia de Mendoza uno dice, voy a trabajar en Chagas, y la gente te dice, listo, ¿cómo querés que te acomoden las cosas? ¿Te las corro en aquella esquina o en esta esquina? Se prepara así la casa, mira, pero tengo esta que es macho. Empezamos a trabajar con dengue y la gente desde la puerta te decía, vos me venís a estafar porque en Mendoza no tenemos agua y esta es una enfermedad tropical que acá no existe, solamente existe en el norte. Voy a decir, ay, Dios. Así que bueno, esa fue una de las otras razones de por ahí el tema del fracaso y tener que cambiar el mensaje, que no es tan errado. Siempre nos dicen que no hay agua y de repente hay una enfermedad tropical. No es fácil. Pero dentro de todo lo que se hizo en la temporada ahora de invierno y el interbrote, se trató de hacer una campaña muy fuerte publicitaria, inclusive empezar a trabajar antes de que empiecen las temporadas de dengue, para que más o menos nos pongamos en contexto, empiezan, no es por nuestra provincia particularmente, pero a nivel nacional empiezan de agosto a agosto. Nosotros tenemos las bondades, ahí me acordé de una pregunta que te hicieron, ahí la voy a responder. Tenemos las bondades de tener invierno, ¿sí? Eso generalmente de agosto a agosto está calculado para provincias como la del NEO-NOA, que en realidad no sé por qué le pusieron agosto a agosto, le podrían haber puesto de enero a enero perfectamente, porque con las temperaturas que tienen no tienen un cese de la reproducción del mosquito. El mosquito se reproduce todo el año y las problemáticas son continuas. Por eso otra de las tantas cosas que siempre se habló, el famoso rociado espacial, que ven los camioncitos que pasan. Bueno, como toda enfermedad, yo sigo diciendo que toda enfermedad tiene un estigma. El de Chagas, sos pobre, vivís en un rancho y adobe y la miseria. Ya se empezó a desmitificar hace un par de años, pero así todo todavía se ve en casas de adobe en la publicidad de Chagas. El tema de dengue, tenemos que derribar el gran mito, ¿sí? Y el gran estigma de que si no aparece un camión blanco con una nube tóxica que mata todo lo que está en alrededor, nadie hace nada por el dengue. Si en el contexto de provincias como la del Neo-Noa tenemos reproducción todo el año, ahí sí estamos hablando de una superpoblación de mosquitos, aparte que tienen la particularidad de ser extremadamente húmedas y tener reservorios y lugares donde poder criar de una manera sorprendente. Ahí sí hay que hacer un tratamiento espacial para hacer un control poblacional de mosquitos. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas técnicas? Primero y principal, son técnicas que tienen una efectividad, particularmente lo tiene que agarrar el mosquito en vuelo. Si no tiene, o sea, el mosquito, ¿cuál es la gravedad? El mosquito es un zancudo, ya está separado de cualquier superficie. Y aparte, el insecticida que hoy está autorizado no tiene efecto residual. O sea que prácticamente o lo agarrás en el aire o no lo agarrás. Eso hace que tenga una efectividad entre el 20 y el 25%. Por eso también este año se empezó a hablar de resistencia a insecticidas. Porque justamente al no ser efectivo, no ser direccionado y no hacerse de una manera racional el uso, ni el direccionamiento, es lo que nos va llevando a todo lo que es la parte de resistencia. Perdón, me fui al pasto, perdón. Bueno, el otro de los ejes que estamos hablando es la evaluación entomológica, o sea, el llenado de planillas y encuesta consejería a los habitantes de las viviendas, la evaluación entomológica de la vivienda y alrededores, en búsqueda justamente de mosquito adulto y larvas, y todo lo que es la recolección de larvas y eliminación de criaderos. Y en las viviendas que son positivas, ¿sí?, a presencia de larvas y o mosquitos adultos, son las que se rocían, ¿sí? El mensaje más claro, tuvimos que salir porque justamente vieron que habían muchos scratches de muchos departamentos, generalmente son opositores, porque acá la política también nos atraviesa, que aparecían los camioncitos diciendo, en Maipú se tiró, llamaba a Maipú y te dice, no, no estoy tirando insecticida, estoy tirando citronela. Ay, no tires nada. O algunos departamentos estaban tirando agua con lavandina. Pero estaban capacitados, ¿eh? Perdón, eso fue después de capacitarlos, así que no es culpa nuestra. Ya son cosas de cada uno. Bueno, acá justamente lo que les explicaba, y así queda el mapa de justamente el abordaje territorial hoy por hoy, ¿sí? Trabajando la manzana problema, los 500 metros radiales, que justamente
es innegociable porque para poder combatir el dengue tenemos que combatir el mosquito y si no sacamos todo tipo de criadero que pueda llegar a haber, y principalmente en la provincia de Mendoza con toda la cultura de acequias, es algo que me sigue sorprendiendo la cantidad de basura y la diversidad de basura que puede encontrarse en una acequia. Tenemos, como anécdota, tenemos una pasante que es estadounidense, que vino una semana, pobre, se está comiendo las realidades nuestras. Estuvimos en un abordaje en un Las Heras profundo. Dice, oh, mira, corcho. No, no es corcho, señorita. No, no es corcho. Acá no tienen cloaca. El resto se lo dejo a su imaginación. Lleno de pescaditos. Dice, oh, corcho, pescadito. Sí, pescadito. Qué tierno. Bueno, dentro de lo que, como les comentaba, dentro de lo que fue, bueno, nuestra temporada se hizo un poco más extensa, Doc. Estuvimos recibiendo, sí, hay un subregistro del último mes y medio, sí, que a partir del mes de mayo no sabemos qué pasó, porque la verdad se perdió mucho. El doctor acá no me deja, ni lo miro, porque me da miedo mirarlo ya. Después del mes de mayo seguían habiendo afluencia de casos, sí. Particularmente dentro de lo que fue la provincia de Mendoza, sí, fueron muchas cosas. Ahora, también tuvimos durante, que fue el caso de San Rafael. Era muy inexplicable que del sur solamente fuera San Rafael. San Rafael, de todos los casos que tuvieron, que también le tocó la poca felicidad de caer en la época donde se empezaban a todos los previajes, bueno, eran las últimas semanas de previaje. Y había mucha gente que había sacado San Rafael como destino turístico. Venían de Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de Buenos Aires, de todos lados y decían, no, yo le había pagado. Acá me iba a venir igual y este dengue nada más. Ellos ya tienen la cultura del dengue, pero fue lo que le pasó justamente y también cayó en la misma semana que se empezaron a hacer las clasificaciones por nexo epidemiológico, que ahí es todo. Bueno, antes de avanzarlo, bueno, dentro de esto es lo que les comentaba, las principales problemáticas que habíamos tenido era que la misma población no estaba sensibilizada frente a esta enfermedad, no lo creía posible que estuviese acá, las faltas de información, la falta de actualización de cepa circulante, eh, bueno, que se hubo que tratar de hacer amigos a los municipios de las áreas de salud departamentales, cosa que no fue fácil, ¿no es cierto, Doc? Entra demasiada, o sea, es muy difícil dentro de lo que es la salud pública en general, ¿sí? Primero hacer la salvedad, muy importante que por más de que sea de salud pública, afecta al sector público y al privado, ¿sí? Esto es importantísimo, es muy importante. Y les diría que es más fácil rastrear dentro del sistema público que si hay una omisión dentro del sistema privado. Muy conflictivo. Si el sistema privado no entra, se complica. Exactamente. No registra, subregistra, pero dentro de lo que es el sistema público tenés, ya dentro de lo que son los hospitales públicos, tenés mucha gente que va siguiendo los pasos. Dentro del sistema privado está mucho más individualizado y si se omitió, se perdió. Vamos a hacer porque me olvidé que iba a decir, pero vamos. Me parece que me equivoqué, me quedé sin pila. ¿O lo apagué? Dale. A ver, pasémoslo uno. ¿Se trabó? Es que lo puedo botar, lo pongo desde la copita. Dale. Ahí está, amigo. Bueno, lo que le comentaba. Esto, que me hubiera encantado decir que lo hicimos en el interbrote, esto se tuvo que hacer en pleno brote, ¿sí? Ahí el doc después les va a mostrar bien el gráfico y las curvas de cuándo empezaron a explotar los casos. Se hizo el manual técnico operativo, la guía de abordaje, no existía a nivel nacional. Podemos decir que Mendoza fuimos pioneros. Una buena para la provincia. Después justamente se hizo un refuerzo muy grande, sobre todo como les comentaba, el personal municipal no había articulación municipio-área, ¿sí? Y esto no solamente que es por una cuestión de que necesita que las respuestas sean sistémicas y que abarque, perdón, a todos los integrantes dentro de lo que es el sistema de salud, sino que básicamente para hacer un abordaje territorial sí o sí tiene que formar por una cuestión tanto de misión como visión, como en cierta forma por una cuestión de leyes y razones de existir, el municipio tiene que participar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud justamente no hace ni limpieza de acequias, ni higiene urbana, ni saneamiento ambiental, y es justamente que por ley le toca al municipio. Entonces la idea era sí o sí concatenar acciones. Entonces la idea fue justamente reforzar muy fuerte
el tema de los dos abordajes, tanto el vectorial como el ambiental, con el personal municipal y de las áreas de salud departamentales, que serían los agentes sanitarios, y muchos han sacado hasta enfermeros, administrativos. Pero también se hizo un refuerzo muy grande en todo lo que fue la guía para el tema de la recolección de larvas, por más que suena muy sonso, porque una pipeta se saca, lo hicimos al refuerzo, nos brindó un cierto resultado, hemos podido ir avanzando. También se articuló mucho con el tema de la Dirección General de Escuelas para justamente empezar desde los niveles iniciales con el tema de la sensibilización y que se empiece a hablar, y porque hay una estrategia de comunicación que igual, como las dos franjas etarias que más afecta son las dos franjas etarias que más buchonean, los niños y los abuelos. Entonces también se trabajó con centros de jubilados y es increíble, pero venía hoy vino la señora y me dijo que hay un mosquito que es malo y transmite una enfermedad. Uy, fue avanzando, de a poco se fue avanzando. Inclusive se hizo un concurso, que creo que la semana pasada fue la evaluación, el TikTokeando, que se hicieron en escuelas primarias y secundarias, justamente a los chicos que hicieran videos de TikTok, chicos de quinto grado y tercer año del secundario, para que se ganaran su uso egresado. Y no se me ocurrió la idea, ni cerca, pero surtió efecto. Inclusive se ha trabajado mucho con escuelas, o sea, se ha sumado, gracias a Dios, se ha sumado mucha gente y hace falta que se sumen muchas cosas. Ahí está. Bueno, lo que les comentaba, me spoileo mi propia presentación, qué feo. Bueno, lo que hacíamos, refuerzo de las capacitaciones técnico-operativas, esto se empezó en el mes de agosto, como les decía, la idea fue empezar a trabajar rápido, y principalmente no solamente con el personal de terreno, sino principalmente con sus autoridades primero. Porque si no después yo no sabía nada. Entonces se les capacitó a las autoridades, se les dio todas las necesidades técnico-operativas, cuál iba a ser la modalidad de abordaje, cuál iba a ser la unidad de abordaje y cuál era todo el equipamiento, los insumos y todos los insecticidas que iban a necesitar, aparte de los elementos de protección personal. Eh, Surtió bastante efecto. Bueno, justamente se trabaja de manera conjunta, se pidió que para fortalecer los equipos y la asociación de trabajo entre municipio y áreas se hicieran brigadas conjuntas y mixeadas, o sea que justamente estuvieran intercalados el tema del personal. Bueno, sobre los tres ejes, el llenado de planillas, la evaluación entomológica de la vivienda de alrededores, todo lo que es la recolección de larvas y eliminación de criaderos, y obviamente fortaleciendo mucho directamente al personal municipal el tema de limpieza, el abordaje ambiental, llamémoslo así. Y se siguió haciendo lo mismo que les veníamos diciendo, se van capacitando, se van tratando de mapear, por eso se pide muy rápido la información para tratar de dar información de forma y manera dinámica e inclusive tratar de mapear las mismas actividades, porque como la gente también se queja de que no se trabaja, también tuvimos el tema que se sobretrabajaba. Entonces, en pleno brote, dentro de una misma manzana, aparecía otro caso, se volvía a dar, a dar la vuelta a la manzana y dice, no aparecen nunca o aparecen 10 veces. Entonces empezó a solicitar que esta información se pasara rápido para ir mapeando e ir priorizando y empezar a trabajar en un nuevo concepto que tratamos de decirlo manzana protegida. Entonces, se trabaja, en un primer caso índice, se trabaja toda la manzana y durante una semana se considera que esa manzana queda protegida y solo se abordan los casos índices, ¿sí? Los casos sospechosos, que eso es lo importante. No se espera la confirmación de caso, ¿sí? La idea justamente es abordar en casos sospechosos, ¿sí? Mientras se van haciendo los análisis, se descarta, se confirma, pero ya el abordaje esté hecho, entonces ya se puede tener un conocimiento de la zona, saber medianamente el riesgo que tiene de justamente dispersión a partir de la larva o presencia de mosquitos y se puede obtener un poco menos de putear a los vecinos. Algo, pero bueno. Es lo que les decía, por más que se hicieran los ciclos de capacitaciones, se va a seguir trabajando en terreno a lo largo y ancho de la temporada. Toc, su turno. Perdón. ¿Ah? No, 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 no. Sí, sí. Bueno, ahora les voy a decir la verdad un poco de lo que pasa. Bueno, gracias Ernesto. Más o menos lo que decía, y en relación a lo que esperamos en el laboratorio que se cargara el caso del CISA, ¿sí? Es que por eso que nosotros necesitamos que la carga del CISA y el llenado de la ficha del síndrome febril en específico sea por parte del profesional que lo está atendiendo al paciente. No puedo esperar un resultado para ir a abordar. Nosotros estamos abordando casos sospechosos, ¿sí? E inclusive estamos abordando hoy en día casos no conclusivos. O sea que puede ser como no puede ser.
Entonces, eso es fundamental en la parte privada, que preguntaba Jorge recién, es que el médico tenga un usuario SISA y pueda cargar al paciente. Si la ficha del síndrome febril inespecífico les parece complicado, cargar en SISA es peor, porque tenés que empezar a cargar fecha, que si viajó o no viajó, si fue a Afganistán, te ponen terrorífico. Entonces, por eso dependemos de la primer carga del profesional que lo ve y que lo sospecha. Para que no se pierdan los datos del inicio de los síntomas, que para nosotros es fundamental, el lugar donde vive, fundamental. Por ahí ponen, nos llegan las alertas de SISA a nosotros, Manzana A, Casa 20, fin. Sin barrio, sin departamento, sin nada, sin teléfono. O sea, nosotros no tenemos manera de corroborar de ese paciente dónde vive. Entonces es muy complicado. ¿Se sospechó? Sí, se sospechó, perfecto, pero quedó ahí en la sospecha. No sé que ese paciente sí se fue al laboratorio, si se le hizo un PCR, se le midió anticuerpos, no sabemos más nada de ese paciente, un paciente perdido, que va a andar por la vida, porque tampoco sabemos el tiempo que lleva desde el inicio de sus síntomas, repartiendo viremia por todos lados. Entonces, yo les traía un poquito. Sí, no, yo trabajo en el servicio coordinado, cuando te llaman por teléfono y te piden una ambulancia, no saben dónde están, es dificilísimo. Pero sí, o te dicen el nombre de la finca y el demás. Bueno, estará en la habilidad del profesional y lo fundamental es el teléfono. Yo tengo, hasta por la característica, no podemos dar cuenta si es de Tupungato, si es de dónde es. A nosotros, por estar en el área capital, a mí me llegan todos los de Mendoza, las arrentas me llegan a mí y tengo que empezar a discriminar. Parecería muy sencillo, pero lleva mucho tiempo llamar por teléfono a cada paciente que no tiene sus datos, sobre todo porque no solamente el coordinador de capital lo llamó el de Godecruz, lo llamó el de Guaymallén, lo llamó el de Las Heras, y me están jodiendo. ¿Mm? Entonces eso es clarísimo, por favor, no esperar a que el caso sea confirmado para abordar o para denunciar, ¿sí? Lo que va a hacer la gente de laboratorio es darle el moñito como caso positivo, ¿sí? O como caso no conclusivo. ¿Está claro? Entonces no podemos esperar. ¿Qué pasó, Pati? Sí. Sí o sí es una patología de notificación. Si el paciente queda, porque, no, Jorge, ¿cuántas veces nos ha pasado que dice, che, tengo fiebre, no voy al médico, voy al laboratorio directo, o cuando con COVID, porque aprendimos eso de COVID, ¿no es cierto? Me voy a hisopar al laboratorio y que no me vea nadie. Entonces van y que me hago el de estudio del dengue. No saben ni qué se hacen, ¿sí? Pero le dicen al bioquímico y el bioquímico tiene la obligación de notificar el caso. Sí. En realidad, el motivo por el cual fue a través de, o sea, el diagnóstico clínico fue no la falta de reactivos, sino que ya se había determinado la circulación viral y perdíamos muchísimo tiempo, más allá de que pueden haber habido falta de reactivos, en poder em, catalogar a cada paciente como un caso sospechoso. Entonces, si decíamos caso sospechoso, de aquí que vaya al laboratorio, que estaba colapsado, porque ustedes saben que en la salud pública estamos colapsados en todos lados. Por eso, entonces, más allá de eso, sí, que teníamos poco, cualquier paciente que estuviera en Capital, Guaymallén y algunos departamentos más, que tuviera fiebre y el médico sospechara de dengue, se daba como positivo clínico. Ojo ahora con esos positivos clínicos que diagnosticamos el año pasado. No, no el año pasado, yo siempre digo el año pasado, pero es ahora en enero. ¿Mm? Espera que no se graba. Dígame. Ah, es verdad, no se graba, perdón. Tuvimos dos cosas, no fue en el mes de marzo, fue en el mes de febrero. Ya nos habíamos quedado sin reactivos dentro de lo que era el sistema. Aumentó mucho, o sea, el tema fueron, eh, el estrés para el sistema fue para los dos, para el público y para el privado, porque el privado no estaba diagnosticando,
¿sí? Y derivar las muestras directamente al sector público diciendo, esto es un caso sospechoso, pero ya venían... A ver, voy a tratar de ordenármelo. Bueno, eso fue la principal razón de desabastecimiento de justamente reactivos. Después, cuando se empezó a detectar el tema que vos una vez, como bien dijo la doc, nosotros ya teníamos el mosquito, o sea, el Aedes, lo tenemos hace más de 25 años. ¿Cuál era el problema? Era que había que certificar la circulación viral. En el momento que fue justamente viernes 8 de marzo de este año, Día de la Mujer, el departamento, la Dirección de Epidemiología determina la circulación viral, ya la clasificación no tiene que ser serológica, ya directamente clínica, como perfectamente lo describieron recién, con el agravante que empezamos con algo que para los que estamos en terreno es un dolor de cabeza muy grande, las confirmaciones por nexo. Porque ya el criterio, o sea, no es solamente el criterio médico, ¿sí? O sea, el criterio clínico, llamémoslo así, sino una cuestión de proximidad, cercanía o lo que pudiese ser. Entonces ya desgraciadamente ahí se te diluye todo y perdés. Sumale la poca información, un sistema saturado, sistema desabastecido de reactivos, es donde ya perdés hasta el eje y el norte de decir cuál es el criterio, por ejemplo, de priorización de casos. Te quedas sin brújula. Pero sí, fue el tema de justamente la confirmación por nexo o la confirmación, ¿cuál para? Era confirmación por nexo epidemiológico y la otra confirmación en brote. ¿Y cuál más? Inclusive había gente que se confirma, porque la confirmación por brote fue otro gran problema que tuvimos en Guaymallén, estás dentro de la misma manzana y podés perfectamente tenerlo. Así que se complica mucho ahí. Eso, si bien, entre comillas, facilita la sospecha, pero después se te arma un despeole como para hacer el seguimiento y demás de estos pacientes. Nosotros en el área capital, bueno, obviamente trabajamos con la municipalidad, trabajamos con los centros de salud que están a cargo nuestro, el centro de salud número 1 y el número 2. Em, Tratamos permanentemente de estar capacitándonos, como decía la doctora, esto es sumamente dinámico. Hoy estamos haciendo esto, mañana no lo sé cómo vamos a estar trabajando. De parte del ministerio se está evaluando y se está trabajando, que creo que a partir de diciembre van a hacer un lanzamiento del laboratorio único, que todas las muestras de todo Mendoza van a ir hacia el laboratorio único y se van a procesar ahí. La idea es de esto también suma a que el paciente no esté dando vueltas para tratar de que alguien le haga una extracción de sangre. Entonces se puede acercar a su efector público más cercano, hacerse la extracción y esa extracción va a ir al laboratorio. O sea, el que se va a mover va a ser la sangre y no el paciente. Eh, para comentarles un poquito del circuito que estamos haciendo, porque ya más o menos lo que teníamos para hablar ya no lo hemos hablado. En Capital estamos ante la sospecha de un paciente, siempre llenamos el síndrome febril inespecífico, agudo inespecífico, la ficha. Como aún no está el laboratorio clínico funcionando, tenemos que derivar al paciente con esa ficha en la mano y el pedido médico, ¿sí? Todas las guías dicen que tenemos que hacer, como bien dice la doctora, hemograma, hepatograma, ionograma. Deberíamos medir función renal. Nosotros no lo estamos pudiendo hacer, ¿sí? Por una cuestión netamente económica. Yo no le puedo hacer un ionograma a todos los pacientes de control, porque verdaderamente, no sé, a otro paciente que lo requiera, no voy a tener reactivos para realizarlo. Esto es la realidad. Entonces, para el diagnóstico es PCR o serología y el hemograma estamos pidiendo como para poder tener un control y un seguimiento del paciente con la gravedad que pueda llegar a presentar. Los pacientes que sabemos que gracias a Dios por encima del 80% son pacientes que están dentro del primer grupo, que son pacientes que no tienen alto requerimiento médico, pero sí necesitamos que esos pacientes se vayan con una información certera de lo que está ocurriendo. ¿Mm? Hemos hecho abordajes de pacientes que han sido diagnosticados en hospitales públicos y o privados que no sabían, por ejemplo, que se tenían que poner repelente. Era un paciente que era un vendedor ambulante. Desparramamos absolutamente la viremia por todos lados. Entonces,
creo fehacientemente que el objetivo de la atención primaria es la información de lo que está ocurriendo al paciente, ¿sí? Sobre todo la información, ¿por qué? Porque hoy sí tenemos que el 80% de los pacientes no tienen grandes complicaciones médicas. Yo no sé mañana si va a ser así. Entonces, es fundamental que el paciente entienda qué le puede llegar a pasar, qué va a sentir, ¿sí? Que si se cepilla los dientes y escupe sangre, no se quede tan tranquilo. ¿M? Entonces, la información que nosotros tenemos que dar como médicos es fundamental, fundamental porque no tenemos la capacidad de abordar absolutamente todos los casos sospechosos, inclusive cuando empiecen a aparecer los signos de alarma. Ya los grandes hospitales están colapsados por la patología normal o habitual de la provincia. Imagínense que le sumamos, eran 280 aproximadamente que fueron internados en terapia intensiva. No hay sistema que pueda funcionar. ¿Fracasamos? Sí, fracasamos. Y esto es lo que tenemos. Y tenemos que trabajar con lo que tenemos. No podemos inventar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, la recomendación que tenemos del área sanitaria capital o parte del ministerio es cuando tenemos la sospecha de un paciente que está con sintomatología de dengue, llenar el síndrome febril, cargar en sisa. Fíjense, sí, porque eso, fíjense un poquito más atrás, la cantidad de alertas que nosotros recibimos y fíjense la cantidad de alertas que está en rojo sin teléfono. Yo no sé mucho de matemática ni de esas cosas, pero más de la mitad seguro, ¿sí? Entonces, no solamente el teléfono nos sirve para identificar, ¿sí? Ahí están con las barritas. No solamente el teléfono nos sirve para identificar el domicilio, sino nos sirve para avisarle y para hacer el seguimiento del paciente, ¿sí? Yo le tengo que avisar al paciente que voy a ir mañana a la mañana a hacer un abordaje de su domicilio. Imagínense que nos aparecemos nosotros 2 de la mañana a las 8 de la mañana golpeando. ¿Quién nos abre? No, no quedaron sin atender. En realidad buscamos la manera o por otros medios, todos esos son cargados de CISA, de la alerta, por otros medios, porque yo el documento lo puedo cargar en el centro de salud que tengo, SAMEP y otras plataformas para poder determinar y sacar información. Pero volvemos a lo mismo, el tiempo que nos lleva es el tiempo que estamos perdiendo en poder abordar esos pacientes. ¿Sí? Tenemos un montón de sistemas para tratar de buscarlo, pero es tan fácil hacer las cosas completas una sola vez. Entonces, se ve perfecto, se ve perfecto. Lo que se debería trabajar es que CISA no te deje cerrar la página sin poner el teléfono y el domicilio completo. No te llaman. ¿Y a dónde volvemos? A la información cuando el paciente, el médico lo tiene enfrente. Si nosotros no le informamos qué vamos a hacer, el médico, el paciente dice no nos sirve. Acuérdense que también en estos episodios nosotros nos sirve mucho el boca en boca. Me pasó esto. ¿Qué pasó con COVID? ¿Se acuerdan? Que decían, no, porque a mí me hisoparon y que por la nariz, que no, que habían leído una que era un hisopado anal y que no sé, que entonces todo eso, la mala información como la buena, se disipa rápido. Entonces, teniendo la oportunidad de dar buena información, no hay que perder esa oportunidad. Una vez que nosotros sospechamos de un caso, ¿sí? Como le decía la doctora, por cuestiones económicas, tenemos el laboratorio del centro de salud, hacemos un hemograma para verificar plaquetas y para verificar un hematocrito. ¿Mm? Ni la plaquetopenia ni el aumento del hematocrito por sí solos son diagnóstico de dengue. ¿Sí? Es la clínica hoy en día más la confirmación de laboratorio. ¿Sí? No toda plaquetopenia es dengue, pero sí clínica plaquetopenia, ¿sí? Nos va a dar un indicio. Lo confirmamos de acuerdo al día que está de la fiebre, por PCR o por la medición de anticuerpos, y tenemos el diagnóstico de dengue. ¿Mm? Una vez que tenemos el diagnóstico de dengue, el paciente dice, ¿qué hago? Volvemos al principio, la información que nosotros le brindamos al paciente.
Al paciente le estamos haciendo hoy en día un seguimiento telefónico a las 48 horas. Si el paciente no quiere que lo llamemos por teléfono y quiere hacerse presente en el centro de salud, la revisión de dengue se hace por enfermería, ¿sí? No podemos, por una cuestión de sistema, cada paciente decirle a las 48 horas tenés turno con el clínico. Nos encantaría, ¿sí? A todos, para que sea reevaluado por el médico. Entonces, enfermería lo que hace es un triage, que es lo que va a evaluar signos de alarma, lo que dijo la doctora. Este paciente está con fiebre continua, está con un dolor abdominal intenso, ese paciente va a ser evaluado por el médico, ¿sí? El médico va a ser el que va a determinar si ese paciente puede continuar con su tratamiento ambulatorio o ese paciente requiere internación, de acuerdo al estado general del paciente. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es verdad, leucopenia, plaquetopenia y el aumento progresivo del hematocrito, ¿sí? Pero no es específico de dengue. A eso le tenés que sumar la clínica del síndrome febril. Sí, te aumenta mucho, ¿sí? Te ayuda mucho más el laboratorio. Sí, PS para las Américas, claro, generalmente para todo lo que era Centroamérica, ¿sí? Que también acá a nivel nacional sería aplicable principalmente, como te decía, el NEA, el NOA. Justamente cuando vos estás en etapa de brote, donde justamente ningún tipo de medida vos podés llegar a ser paliativa, efectiva, sí se tomaba. Corríjanme por favor, era plaquetopenia, leucopenia y febril. Y fiebre. Creo que eran esos tres, ¿no, Doc? Sí. claro. Sí, ahí termina. Ahí termina. Sí, sí, va a aumentar mucho. Es como decía la doctora, mientras más ítems subemos a la clínica, más confirmatorio. El tema de los niños están siendo evaluados por pediatría de todos los centros de salud y están siendo derivados al Hospital Noti. Recuerden que menos de 6 meses requiere internación, ¿sí? No es lavarlo las manos con un niño de 6 meses, pero es como ya bien territorio del hospital pediátrico, ¿sí? Cómo hace su seguimiento con estos pacientes y los protocolos que ellos manejen de acuerdo al seguimiento o a la internación de los mismos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos algún signo de alarma, el médico lo revisa al paciente y lo va a derivar de acuerdo a la cercanía del domicilio. Nosotros hoy en Capital no solo atendemos pacientes de Capital, atendemos muchos pacientes de Las Heras, muchos pacientes de Guaymallén, hasta inclusive de Luján. ¿Por qué? No lo sé. Pero nos llegan muchos pacientes de Luján. Recuerden que el municipio solamente atiende pacientes que tengan su documento, que en su documento tengan el domicilio en Capital. O sea que si hay alguien que vive en el barrio San Martín y no cambió su documento y tiene el documento en la dirección en La Cera o en Guaymallén, el municipio no los atiende. Nosotros sí o sí tenemos la obligación, obviamente, de aceptar cualquier tipo de paciente, hasta inclusive con obra social, lo cual nos colapsa un montón, ¿sí? Nos colapsa un montón. Hay muchas obras sociales que no dan respuesta. Eso todo es un tema aparte de lo privado, lo que recién hablamos. Es muy difícil a nivel ministerial bajar la misma línea para toda la salud provincial, tanto privada como pública, no pública, estatal, perdón. Eh, eh, Algunos pueden llegar a decir, bueno, después se lo cobras a la obra social, después le cobras y sacas plata. A nadie le cobramos, ¿sí? Como los extranjeros que vienen, que se atienden, no le cobramos a nadie, chicos, real. Están todas las normativas hechas, hoy en día no hemos cobrado a nadie. No le podemos cobrar a nadie todavía. Y bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo en Capital. Yo tenía un montón más para hablarles, pero ya lo han hablado todos, entonces hago un pequeño... Sí, sí, a Ernesto le gusta hablar un montón, historias de vida y demás, de mosquitos que eran grandes. Así que no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran. Sí.
El paciente que llega en el área capital tiene que llevar al laboratorio único con su ficha en la mano, ¿sí? Que tiene un número, y en teoría, si me dicen que no, me avisan y lo mato, el médico que vio ese paciente en capital hizo esa carga en CISA, ¿sí? Entonces, el personal del laboratorio, ¿qué va a hacer? Va a abordar, va a hacer la extracción, va a hacer el análisis que ha pedido el médico, y con el documento de ese paciente va a cargar los resultados, ¿sí? En el caso de que ese paciente llegue caminando y diga, tengo dengue, y el laboratorio lo quiere realizar, tiene que llenar toda la ficha y cargarlo en el CISA, desde cero, ¿sí? La carga del CISA la puede hacer cualquiera, no es una cuestión médica, ¿sí? Lo único que necesitamos es un usuario y contraseña, ¿m? Porque queda identificado quién es el que carga ese caso. Entonces podría también cargarlo el técnico de laboratorio, por ejemplo. Si yo en mi laboratorio hice eso, lo puede cargar el técnico con los datos que le va pidiendo, inicio de los síntomas, que tuvo petequia, gingivorragia, dolor abdominal, fiebre, viajó, esto, ¿no? Es muy engorroso, lleva su tiempo y ya queda cargado ese paciente. Ese paciente a nosotros me dicen, che, capital, me llega a mí el mail y lo tenemos que ir a abordar a la casa. ¿Mm? Previo llamado por teléfono, previa información de lo que vamos a hacer. Les repito, no es fácil hoy en día abrir la puerta a cualquiera de la casa. Imagínense que les llegue le golpea la puerta y se voy a pasar a la casa. No, policía. De hecho, lamentablemente hemos tenido muchos casos donde se genera esa inseguridad porque no todos podemos ir con camionetas y movilidades estatales. Muchas veces me voy en mi auto. Y si se para un tipo acá, se baja con 3, 4 agentes sanitarios para hacer un abordaje, nos han corrido los mismos preventores de la municipalidad. Entonces, bueno, todas estas cosas que nos pasaron la temporada anterior, hemos ido aceitándolos, como avisándole a la municipalidad qué domicilio vamos a abordar. Em, Hay algunas veces que se puede, que es gente accesible, y la semana pasada hay gente no accesible, que tuvimos que retirar verdaderamente todos los equipos de trabajo del lugar. Y bueno, eso es lo que tenemos y lo que estamos haciendo hasta ahora. Esperemos que, no, le iba a decir, esperemos que se mueran todos los mosquitos, imposible, pero podríamos empezar a trabajar en eso.